Desde las arenas de Egipto hasta las legiones de Roma en el curso de la historia, nunca ha sido un accidente que hace que un imperio se levante y que lo destruye. Aquí, en La voz de la guerra. Capítulo 1. An, las puertas del infierno y el nacimiento del cazador. Era el otoño del año 1942. El mundo había sido arrastrado a una oscuridad nunca antes vista. El continente europeo temblaba bajo la sombra de la esvástica. Sin embargo, en el este, una ciudad a orillas del río Volga estaba a punto de ser escenario de la resistencia más sangrienta de la historia de la humanidad. Esta era la ciudad de Stalingrado. Esto ya no era una ciudad, era un cementerio escrito con hierro y sangre. El ejército alemán, la Wehrmacht, había capturado el 90% de la ciudad, pero los soldados soviéticos daban su vida por cada ladrillo, cada habitación y cada escalón. El aire era tan denso con el olor a pólvora que incluso respirar era una lucha a miles de kilómetros de este infierno. En las faldas silenciosas y nevadas de los montes Urales existía una vida completamente diferente. El héroe de nuestra historia, Vasily Gregorievich Zaitsev, pasó su infancia aquí. Creció lejos del ruido del mundo moderno, bajo las leyes de la naturaleza salvaje. Su abuelo le había dado un rifle a una edad muy temprana. La primera lección que le enseñó fue esta: no aprietes el gatillo sin mirar a los ojos de un animal. La paciencia es el arma más grande de un cazador. Vasily aprendió a yacer inmóvil en el bosque durante horas, incluso días. Aprendió a no sentir el frío, a ralentizar los latidos de su corazón y a ser uno con la naturaleza. No lo sabía entonces, pero las habilidades que aprendió en estos bosques pronto cambiarían el destino del mundo. Cuando la guerra llamó a la puerta, Vasily estaba en una misión segura en la flota del Pacífico. Pero su conciencia no estaba tranquila. No podía quedarse atrás mientras sus camaradas morían en el oeste. Escribió peticiones, insistió y finalmente consiguió el boleto al infierno. Ir a Stalingrado significaba aceptar la muerte. La única forma de llegar a la ciudad era cruzar el río Volga esa noche. Vasily y miles de soldados fueron subidos a balsas y barcazas improvisadas. La orilla opuesta estaba en llamas. Los aviones alemanes vomitaban muerte desde el cielo. El agua hervía por el impacto de las balas y el color del río se tornaba rojo. Mientras los soldados a su lado caían al agua uno por uno, Vasily se aferró con fuerza a su rifle. En ese momento tenía un solo objetivo: llegar vivo a la orilla opuesta. La vista que vio al llegar a la orilla era el apocalipsis mismo. El humo negro que se elevaba de los tanques de petróleo en llamas había bloqueado el sol. Todo olía a carne quemada y metal. Vasily usaba un rifle de infantería estándar en sus primeros combates, pero sus ojos veían diferente. Mientras otros soldados disparaban al azar con miedo, él mantenía la calma. Podía distinguir las sombras que se movían entre el polvo y el humo en las ruinas. Un día, su comandante vio cómo neutralizaba a 3 soldados alemanes a 100 metros de distancia con un solo cargador. Estos disparos no fueron suerte. Estos disparos eran la firma de un maestro. Este talento no podía permanecer oculto. El ejército soviético necesitaba moral. Necesitaba héroes. A Vasily Zaitsev se le entregó un rifle Mosin Nagant con una mira simple. A partir de este momento, ya no era solo un soldado. Era una muerte invisible. Zaitsev hizo de los escombros de los edificios destruidos su hogar. A veces esperaba durante horas dentro de una tubería de estufa, a veces detrás de una pared derrumbada. Para él, no existía el concepto del tiempo, solo existía el objetivo y ese momento. En sus primeros 10 días abatió a 40 soldados. Esta noticia se extendió como un incendio en las trincheras soviéticas. Decían: «Tenemos un protector». Decían: «Tenemos a nuestro Zaitsev». Sin embargo, este éxito también había llamado la atención del enemigo. El pánico había comenzado en el lado alemán. Sus oficiales caían repentinamente al suelo mientras comían, fumaban o iban al baño. Nunca estaba claro de dónde venía la bala. No había sonido, solo muerte. Berlín tomó una decisión radical para resolver este problema. No se enviaría a un soldado común a Stalingrado, sino a un cazador. El mayor Erwin K.
Nig, jefe de instructores de la escuela de francotiradores, un asesino de sangre fría con un pasado aristocrático, fue llamado a la ciudad. Cuando Nig bajó del tren, tenía un rifle hecho a medida en su mano y una mirada arrogante en sus ojos. Se sentía como un noble que venía a cazar campesinos rusos, pero Stalingrado no reconocía ni nobleza ni rango. Capítulo 2. Ejércitos invisibles y la primera sangre. Vasily Zaitsev ya no era un cazador solitario, era un símbolo, y este símbolo necesitaba multiplicarse. Con el apoyo del comisario Danilov, estableció una escuela improvisada en las profundidades de las ruinas. Este era el sótano de la fábrica química Lazar. Sus estudiantes eran trabajadores del hierro, granjeros e incluso mujeres jóvenes. Vasily no les enseñó cómo apretar el gatillo de un rifle, sino cómo leer la mente del enemigo. Sean pacientes como una piedra, les decía. Escuchen el viento, observen las sombras y nunca disparen 2 veces desde el mismo agujero. Este pequeño grupo pronto comenzó a ser conocido como los 6 de Zaitsev. Eran los fantasmas de Stalingrado. En cada rincón de la ciudad, en cada ventana, estaban sus ojos. El miedo en el frente alemán se había vuelto tangible. Los soldados de la Wehrmacht llamaban a esto Rattenkrieg, es decir, la guerra de las ratas. No había lugar seguro en la ciudad para un soldado alemán. Traer agua, distribuir comida o simplemente escribir una carta podía resultar en la muerte. Zaitsev y sus estudiantes apuntaban especialmente a los oficiales. Las tropas alemanas, dejadas sin líderes, comenzaron a perder su disciplina. Los aviones soviéticos lanzaban miles de folletos sobre la ciudad. En estos papeles estaba la imagen de Zaitsev y estas palabras: no puedes ver lo invisible, pero él te ve a ti. Esta presión psicológica desgastaba los nervios de los soldados alemanes más que los proyectiles de artillería mayor Nig. Recién llegado a la ciudad, estaba tan frío como el hielo en este ambiente caótico. No tenía prisa. Vagó por las líneas del frente durante días, pero no tocó el gatillo. Solo observó, analizó los puntos desde donde disparaban los francotiradores soviéticos, sus técnicas de camuflaje y sus hábitos. Nig trabajaba con la meticulosidad de un científico. Intentaba descifrar el estilo de Zaitsev. Se dio cuenta de que el joven ruso era valiente, pero a veces descuidado. Nig pensó en la mejor manera de atrapar a un cazador es hacerle sentir seguro, y decidió hacer su primer movimiento. Su objetivo no era Zaitsev, sino uno de sus estudiantes de mayo era confianza esa mañana. Morozov, uno de los estudiantes más talentosos de Zaitsev, vigilaba una línea de suministro alemana. Vio movimiento en el edificio de enfrente. Un oficial alemán estaba parado descuidadamente junto a la ventana. Morozov pensó que era una presa demasiado fácil. Apretó el gatillo y disparó al oficial. Pero lo que golpeó no fue un humano, sino un maniquí vestido con uniforme. Morozov había revelado su posición con la embriaguez de la victoria. Justo en ese momento, desde un punto mucho más oscuro y profundo del edificio de enfrente, el rifle de Nig disparó. Un solo tiro. Morozov fue alcanzado mientras tenía la mira en su ojo. Esta fue una carta sangrienta enviada a Zaitsev. Te estoy observando, decía Nig, y no perdonaré tus errores. Aun cuando Vasily vio el cuerpo sin vida de su estudiante, comprendió que esto no era un conflicto ordinario. Tomó la mira rota en su mano. La bala había pasado exactamente a través de la mira y se había clavado en el ojo. Esto no podía ser una coincidencia. Este disparo requería una habilidad increíble y una inteligencia diabólica. El sentimiento de culpa dentro de Vasily dio paso a una ira fría. Ahora sabía quién era su oponente. La leyenda del superfrancotirador que venía de Berlín era real, y ahora las reglas del juego habían cambiado. Ahora los cazados no eran la infantería, sino los propios cazadores. Zaitsev se volvió hacia el comisario Danilov y susurró: lo encontraré. No importa dónde se esconda. Lo encontraré. Así comenzó oficialmente el duelo más grande de la historia. La ciudad de Stalingrado dejó de ser un frente enorme donde luchaban millones de personas
y se convirtió en el tablero de ajedrez de dos hombres. K. Nig usaba los edificios altos y las chimeneas de las fábricas en el lado oeste de la ciudad. Zaitsev prefería los montones de escombros y las tuberías de alcantarillado en el lado este. Ambos esperaban, sin moverse desde el amanecer hasta el atardecer, incluso haciendo sus necesidades donde estaban. No había comida, no había sueño, solo había espera. Una sombra, un destello, una bandada de pájaros asustados. La más mínima pista significaba la muerte del otro. Y Nig estaba impaciente por hacer su segundo movimiento. Capítulo 3. La paciencia de la muerte y el acero roto. El duelo se concentró en la zona neutral atrapada entre los dos ejércitos, a los pies de la colina Mamaev Kurgan. Este era el patio de recreo de la muerte. Zaitsev se movía con su leal asistente Nikolai Kulikov y el comisario político Danilov. Durante 3 días, esperaron en el mismo lugar, casi sin moverse. El frío de noviembre calaba hasta los huesos. Sus cuerpos estaban rígidos, pero sus mentes estaban tan afiladas como un cuchillo. Nig también estaba allí. Lo sabían. Quizás dentro de una tubería de agua, quizás debajo de un tanque destruido, pero estaba allí. La tensión en el aire era tan alta que incluso el sonido del viento resonaba en sus oídos como un grito. Esto era más una batalla de voluntades que una batalla física. El que parpadeara primero moriría. En la mañana del segundo día, Zaitsev decidió probar a su oponente. Puso un guante en la punta de un trozo de madera podrida y lo levantó lentamente desde la trinchera. Un francotirador aficionado caería inmediatamente en esta trampa y dispararía. Sin embargo, Nig no se tragó este simple truco. No hubo sonido del lado opuesto. Zaitsev sonrió. «Tenemos un lobo inteligente frente a nosotros», le dijo a Kulikov. Nig era lo suficientemente profesional como para no tocar el gatillo sin determinar la ubicación exacta de Zaitsev. No era un novato que dispararía al azar y revelaría su posición. Este silencio preocupó aún más a Zaitsev, porque un enemigo silencioso es siempre más peligroso que un enemigo que grita. En el lado alemán, el mayor Nig esperaba a que su presa agotara su paciencia. Su táctica era destrozar los nervios de los rusos. Nig adivinaba la zona donde estaba Zaitsev, pero no estaba seguro. Él también tendió sus propias trampas. A veces creaba un falso brillo de mira sosteniendo un espejo hacia el sol. A veces hacía que su ayudante moviera su casco. Pero Zaitsev tampoco cayó en estas trampas. Los dos maestros entendían el lenguaje del otro. Este era un baile mortal. El margen de error era 0. Nig había anotado en su diario: «Este ruso es mejor de lo que esperaba, pero cada hombre tiene un punto de quiebre. Lo forzaré a cometer un error al amanecer del tercer día». La atención de Zaitsev se centró en un detalle extraño. Entre dos paredes derrumbadas había una enorme lámina de metal. Junto a ella había una pequeña pila de ladrillos. Esta lámina de metal proporcionaba una excelente protección y sombra para un francotirador. Zaitsev dijo instintivamente: «Él está ahí, debajo de la lámina de metal». Pero tenía que estar seguro. Hizo una señal a Kulikov. Kulikov hostigó esa zona disparando a ciegas. Su objetivo era hacer que Nig se moviera o al menos diera una reacción, pero la oscuridad bajo la lámina de metal estaba tan silenciosa como una tumba por la tarde. La tensión en la trinchera llegó a un punto insoportable. El comisario político Danilov estaba harto de esta espera silenciosa. Era un hombre de acción, no un cazador. Volviéndose hacia Zaitsev, susurró: «Creo que lo vi. No hay nadie allí. Nos estás engañando». Zaitsev trató de detenerlo, pero era demasiado tarde. Danilov levantó ligeramente la cabeza y los hombros de la trinchera para asegurarse. Fue un descuido que duró segundos, pero para el mayor Nig, este tiempo fue tan largo como una vida. La punta de un cañón brilló debajo de la lámina de metal. En el lado opuesto, en un sonido de explosión seco,
y agudo resonó. Danilov cayó de espaldas en la trinchera, con un disparo en el hombro. Estaba cubierto de sangre, pero vivo. Nick no había confundido a Danilov con el objetivo principal. Solo había apretado el gatillo para confirmar el escondite de Zaitsev. Mientras Danilov gemía de dolor, Zaitsev olvidó todo en ese momento. El dolor de su amigo, el ruido de la guerra, el frío, porque en ese momento se había dado cuenta de algo mucho más importante. Cuando Nick disparó, vio exactamente dónde estaba la llamarada que salía de su cañón. Su suposición era correcta. El lobo alemán estaba debajo de esa lámina de metal. El error de Danilov le había regalado a Zaitsev la ubicación de su enemigo. Ahora era el turno de Zaitsev. Capítulo 4. El nacimiento de la leyenda y el final de la guerra. Zaitsev ahora sabía la ubicación de su enemigo, pero para golpearlo, Nick tenía que asomar la cabeza por detrás de esa lámina de metal. Jugarían un último juego para esto. Zaitsev miró a su asistente Kulikov y asintió. Este era el plan de fingir la muerte que habían practicado antes. Kulikov levantó su casco de la trinchera con la ayuda de un palo. Como se esperaba, Nick disparó de inmediato. El casco voló y Kulikov se tiró al suelo gritando de dolor. Se retorcía como si le hubieran disparado y luego se quedaba inmóvil. Esta actuación fue tan realista que por un momento, incluso Zaitsev pensó que a su amigo realmente le habían disparado en el lado opuesto. El cazador alemán bajo la lámina de metal había caído en esta trampa. Nick creía que finalmente había disparado al francotirador soviético que había estado buscando durante días. Ese grito, esa caída, todo era prueba de una victoria. Nick dejó de ser cauteloso por un momento. Quería ver a su víctima, examinar su obra. Levantó lentamente la cabeza por debajo de la lámina de metal. Entrecerró los ojos y miró hacia la trinchera opuesta. Ese fue el momento que Zaitsev había estado esperando durante días. El superfrancotirador alemán estaba ahora indefenso. El centro de su frente estaba en el centro de la cruz, en la mira de Zaitsev. Vasily Zaitsev contuvo la respiración. Sus latidos parecían haberse detenido. Apretó el gatillo. El sonido de esa única bala que resonó en las ruinas de Stalingrado puso fin al duelo entre los dos ejércitos. El mayor Nigue se desplomó donde estaba antes de que pudiera entender qué había sucedido. Zaitsev bajó su rifle. Se dio cuenta de que le temblaban las manos. Este temblor no era por miedo, sino por la liberación de adrenalina acumulada durante días. Kulikov se enderezó riendo desde el fondo de la trinchera. «Lo atrapaste, Vasily», dijo. «Él ya no existe». Cuando oscureció, los dos soldados soviéticos se arrastraron hacia las líneas alemanas, hasta el lugar donde estaba esa lámina de metal. Allí, el mejor francotirador de Europa yacía en el barro. Zaitsev recogió el rifle de su oponente del suelo. Esto era un trofeo, pero el verdadero trofeo era la mira de Nick, según la leyenda. Zaitsev desmontó la mira del rifle de Nick y la llevó consigo hasta el final de la guerra. Esta mira no era solo una pieza de metal, era una prueba tangible de cómo la voluntad soviética derrotó a la arrogancia nazi en Stalingrado. Vasily Zaitsev, durante la batalla de Stalingrado, neutralizó a 225 soldados enemigos y 11 francotiradores según los registros oficiales. Pero se dice que el número real es mucho mayor. Fue herido en los ojos por un ataque de mortero en enero de 1943 y quedó temporalmente ciego. Recuperó la vista gracias a los esfuerzos superiores de los médicos y regresó a la guerra. Cuando terminó la guerra, era un héroe de la Unión Soviética. Hoy, ese famoso rifle Mosin-Nagant que usó todavía se exhibe en el Museo de Volgogrado, anteriormente llamado Stalingrado, y junto al rifle resuenan las palabras de Zaitsev. Para nosotros, no había tierra más allá del Volga. La batalla de Stalingrado fue un punto de inflexión que cambió el curso de la historia. Y dentro de este infierno, el duelo de un pastor y un aristócrata se mantuvo como una de las historias más inolvidables de la guerra. Vasily Zaitsev
falleció en 1991 siguiendo su voluntad. Su funeral fue llevado a Volgogrado y fue enterrado en las tierras por las que luchó junto a sus compañeros de armas. Esta fue la historia de una bala, un aliento y un momento de coraje. Si quieres escuchar más historias de guerra de las páginas polvorientas de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Esto es La Voz de la Guerra. La Voz de la Guerra. Nos vemos en el próximo frente. Cada historia que contamos es un eco de las decisiones tomadas en el campo de batalla. Un recuerdo que el presente no debe olvidar en sí. Estas voces del pasado te apasionan. Suscríbete a La Voz de la Guerra y activa la campana. ¿Qué secreto guarda la próxima página de la historia? Descúbrelo en nuestro próximo documental.